El equipo está conformado por Carolina López Gutiérrez, Pablo Santiago Valdés Bueno, David Ayala Cosío, Sudi Jaciel Sarabia Burgos, y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema bastante interesante, un síndrome no muy común, el cual es el síndrome de Swyer. Bueno, el mundo de la medicina y la biología humana está repleto de fenómenos que desafían nuestras comprensiones tradicionales de lo que es el desarrollo y la identidad. Entre estos, el síndrome de Swyer. Este se destaca como una condición particularmente fascinante que sitúa a la ciencia en el cruce de la genética, la endocrinología y la medicina del desarrollo. Este síndrome también es conocido como disgenia gonadal pura 46XY. En un contexto donde los cromosomas sexuales típicamente determinan el desarrollo de los órganos sexuales, esta condición revela cómo la presencia de un cariotipo 46XY no siempre resulta en un desarrollo masculino. Las personas con este síndrome nacen con una apariencia física externa típicamente femenina, a pesar de tener un par de cromosomas XY, que en la mayoría de los casos está asociado con el desarrollo masculino. Los médicos y los investigadores no solo se enfrentan al desafío de proporcionar el mejor tratamiento posible desde una perspectiva biomédica, sino que también deben considerar las implicaciones psicosociales de las intervenciones que recomiendan. A lo largo de esta presentación vamos a estar tocando temas como el qué es el síndrome de Swyer, cuáles son sus causas, sus manifestaciones clínicas, cuál es su diagnóstico y tratamiento, síndrome de Swyer y el embarazo, algunos famosos con síndrome de Swyer y preguntas frecuentes acerca de este síndrome. ¿Qué es el síndrome de Swyer? El síndrome de Swyer, también conocido como disgenia gonadal pura 46XY, es una condición genética que afecta al desarrollo sexual. Las personas con este síndrome tienen un cariotipo 46XY, que corresponde a un hombre genéticamente, pero debido a una disfunción en la diferenciación gonadal, se desarrollan con características femeninas. Las mujeres con el síndrome de Swyer tienen los cromosomas sexuales XY en lugar de XX, aunque presentan una anatomía reproductiva femenina. Por ello, estas pacientes disponen de vagina, trompas de falopio y útero hipoplástico. Cabe destacar que el síndrome de Swyer es poco frecuente y su incidencia es de 1 de 80.000 nacimientos. El síndrome de Swyer se caracteriza por la falta de desarrollo en las gónadas, y aunque su causa exacta no se conoce completamente, se ha vinculado a alteraciones en genes relacionados con la diferenciación sexual. En aproximadamente el 15 al 20% de los casos, este síndrome se debe a mutaciones en el gen SRY, ubicado en el cromosoma Y. Este gen es crucial para la determinación del sexo masculino y para la formación de genitales externos masculinos. Cuando hay una alteración en el gen SRY, los individuos con cariotipo 46XY se desarrollan como mujeres en términos fenotípicos, apariencia física, aunque genéticamente son varones. Si un embrión carece del gen SRY o tiene un SRY defectuoso, no se desarrollan los testículos. Como resultado, el desarrollo físico será femenino, pero a niveles genéticos, esta persona será XY. Manifestaciones clínicas. La mayoría de las mujeres con disgnesia gonadal pura 46XY tienen características físicas normales hasta la pubertad. Estas mujeres tienen genitales externos femeninos normales, pero con pubertad retrasada. Un síntoma típico en los adolescentes que requiere atención médica es la amenorrea primaria, que es la ausencia del primer periodo menstrual. Además, otras manifestaciones típicas del síndrome de Swyer incluyen estatura alta debido al retraso en el cierre del cartílago en crecimiento, útero pequeño, clítoris grande, ausencia de caracteres sexuales secundarios como mamas, vello púbico, etc. Amplio pecho, desarrollo de gonadoblastomas, un tumor benigno de las gónadas, infertilidad por falta de ovarios. Bueno, entonces para el diagnóstico del síndrome de Swyer, pues primeramente se realiza una historia clínica a detalle, acompañada de un examen físico para la paciente. De esta manera, el especialista podrá determinar si los ovarios están desarrollados o no lo están. Además, si se encuentran compuestos por tejido fibroso, ya sea benigno o maligno, y si
y si se presenta una ausencia de la regla. Otras pruebas que comúnmente también se llevan a cabo para un correcto diagnóstico del síndrome, pues vendrían siendo análisis hormonales, ya que se relaciona con una disminución de la hormona antimulleriana y de la testosterona. Además, las hormonas folículo estimulante y la hormona luteinizante pues pueden llegarse a presentar de manera elevada. Continuando con el siguiente punto, pues se menciona que se realizan pruebas de imagen como la ecografía abdominopélvica para valorar la presencia o ausencia de pues, malformaciones. Vaya. Otra prueba que también es muy usada es la prueba genética de cariotipo. Esta examina el tamaño, la forma y el número de los cromosomas en una muestra de células del cuerpo de la paciente. También se mencionan unos tales análisis moleculares para determinar la presencia de mutaciones en los genes y en algunos casos se puede llegar a utilizar la endoscopía, la paroscopía, biopsia gonadal y pues en general todos estos análisis pues son los que normalmente se realizan pues en las pacientes pues para detectar correctamente pues para un correcto diagnóstico, vaya. Durante el tratamiento del síndrome de Swyer se abordan varios aspectos, entre ellos pues hormonales, la salud general y en algunos casos la fertilidad de las personas que tienen esta condición, ya que es cierto que las pacientes que llegan a tener este síndrome de manera natural no pueden quedar embarazadas, pero sí por medio de una intervención. Entonces muchas veces se suele recurrir a una terapia hormonal, dado que las personas con síndrome de Swyer pues no tienen ovarios funcionales o simplemente no los tienen y por tanto no producen esas hormonas sexuales que necesitan para el desarrollo de las características pues femeninas. Por lo tanto, la terapia hormonal se basa en, en los estrógenos y los progestágenos. Los estrógenos se administran más que nada para inducir el desarrollo de características sexuales femeninas, como pues el crecimiento de los senos, la distribución de la grasa corporal, etc. etc. Los progestágenos se añaden para proteger el endometrio, es decir, el revestimiento del útero y prevenir la hiperplasia endometrial que pues se puede llegar a ocurrir si se están administrando estrógenos de manera prolongada. Es importante recalcar que pues las pacientes que están durante su tratamiento hormonal pues cada cierto tiempo estén acudiendo al doctor pues para revisar que no haya efectos secundarios, que estén surtiendo los efectos que deberían los tratamientos y que no haya daños colaterales, más que nada. También a veces, en algunos casos, puede ser necesaria una cirugía para la extirpación de las gónadas, ya que estas pueden tener un riesgo pues, de desarrollar tumores. Y a veces se suele, a pesar de todos estos tratamientos, pues a veces la paciente no se siente a gusto, entonces es necesario que pueda llegar a recurrir a un asesoramiento psicológico y genético. Este problema puede ser pues, desafiante para la paciente y el apoyo psicológico puede ser útil para acompañar a la persona en su proceso. La asesoría genética puede ayudar a la persona y a su familia a entender esta condición y sus implicaciones y, pues, y tratar de manejar pues la vida de esta persona pues lo más normal posible. Síndrome de Swyer y el embarazo. Uno de los grandes inconvenientes para las mujeres diagnosticadas con síndrome de Swyer es la infertilidad debido a la ausencia de ovarios.
Sin embargo, gracias a los avances en medicina reproductiva y en las técnicas de reproducción asistida, hoy en día existe solución para este tipo de esterilidad. Aquellas mujeres que desean lograr un embarazo tendrán que recurrir a una fecundación in vitro con donación de óvulos. Si tengo el síndrome de Swyer, tendré que recurrir a una donación, sí o sí. Debido a la ausencia de ovarios funcionales, las personas con el síndrome de Swyer no pueden producir sus propios óvulos, lo que significa que para lograr un embarazo, la única opción disponible es recurrir a una ovodonación. En un tratamiento de fertilidad con ovodonación, se utiliza un óvulo donado por otra mujer que luego fecunda con el esperma de una pareja masculina o de un donante de esperma, y el embrión resultante se transfiere al útero de la persona con el síndrome de Swyer. Estas mujeres, siempre que su útero no sea demasiado pequeño, pueden continuar el embarazo sin problemas. Además, las tasas de embarazo evolutivos son elevadas cuando se utilizan óvulos de donantes jóvenes. Es importante que las personas con esta condición consulten con un endocrinólogo y un especialista en fertilidad para recibir un diagnóstico preciso y discutir las opciones de tratamiento disponibles. Además de la ovodonación, también se pueden considerar la terapia hormonal para incluir y mantener características sexuales secundarias y la salud general. La asesoría genética también puede ser útil para comprender mejor la condición y sus implicaciones. En resumen, las personas con el síndrome de Swyer necesitarán recurrir a la donación si desean concebir y llevar a término un embarazo debido a la falta de producción de óvulos propios. Bueno, algunos famosos con síndrome de Swyer pues son Hannah Gabriel Odele, la cual es una reconocida eh, modelo que trabajó para marcas realmente famosas como Chanel, Dior y Prada. Hace tan solo unos años reveló públicamente que tenía este síndrome, pero simplemente lo utilizó como un dato sobre ella. No realizó ninguna campaña ni alguna otra actividad. Otra persona sería Caster Semenya, la cual es una competidora, es una corredora sudafricana que apenas en 2009 fue sometida a pruebas de género que pues revelaron que tenía esta condición, la cual aún así no le impidió continuar con su carrera de deportista. Otra persona famosa con el síndrome de Swyer es la actriz Erika Ervin, también conocida mejor como Amazon Eve. Además de ser una actriz, es modelo estadounidense. Esta persona en 2011 reveló que tenía el síndrome de Swyer y por medio de una plataforma que ella organizó y con ayuda de las redes sociales ha difundido información acerca de esta condición, especialmente para educar y crear conciencia, sobre todo para las personas que llegan a poseerla. La última a mencionarse en esta lista vendría siendo Pigeon Pagonis, la cual es una activista intersexual, es decir, al igual que la persona mencionada anteriormente, también posee esta condición. Pagonis ha hablado abiertamente sobre su experiencia con el síndrome de Swyer, es decir, cómo la ha vivido, cómo vive, cómo enfrenta su vida diaria conviviendo con esta enfermedad. Y en resumen, de no únicamente esta persona, sino a las personas que llegan a poseerla, no es una enfermedad o una condición que te impida seguir viviendo tu vida cotidiana, simplemente que sí se enfrentan a duelos constantes y llegando a ser muy duros emocionalmente, pero con un poco de tratamiento, con, con esfuerzo de la persona y entre otros medios se puede vivir una vida plena, a pesar de poseer esta condición. El síndrome de Swyer es hereditario. El síndrome de Swyer, también conocido como disgnesia gonadal pura 46XY, no suele ser hereditario en la mayoría de los casos. Esta condición es generalmente el resultado de mutaciones genéticas que ocurren de nuevo, es decir, nuevas mutaciones que no son heredadas de los padres, sino que se presentan por primera vez en el individuo afectado. Sin embargo, hay algunos casos raros donde se han identificado patrones de herencia, pero estos son excepcionales. ¿El síndrome de Swyer puede causar cáncer? Sí, las personas con síndrome de Swyer tienen un mayor riesgo de desarrollar ciertos tipos de cáncer, especialmente tumores gonadales. Este riesgo se debe a la presencia de gónadas genéticas, a menudo denominadas gónadas de cintila, que son gónadas subdesarrolladas y disfuncionales. Estas gónadas no producen hormonas sexuales adecuadas y pueden convertirse en tejido tumoral. ¿Cuál es la prevalencia del síndrome de Swyer?
Aproximadamente uno de cada 8.000 nacidos en el mundo presentan el síndrome de Swyer, por ello es considerado como un síndrome raro. A continuación, como ejemplo de este síndrome, vamos a presentar un caso clínico, el cual trata de una paciente de 14 años que presentó amenorrea primaria, es decir, tuvo la ausencia de su primera menstruación e hipogonadismo. Esta es una condición médica en la cual las glándulas sexuales, ya sea los testículos en los hombres o los ovarios en las mujeres, van a producir pocas o ninguna hormona sexual. Hablando de la exploración física que se le llevó a cabo a esta paciente, lo encontrado referente al síndrome de Swyer fue un pecho ancho, glándulas mamarias con Tanner 1, es decir que no había desarrollo del tejido mamario, el vello axilar igual con Tanner 1, ya que no había presencia de vello axilar, vello púbico con Tanner 1 igual, no presentaba vello púbico, y hablando de sus genitales externos aparentemente femeninos, estos contaban sin desarrollo secundario, labios mayores lisos, sin rugosidades ni aumento de la pigmentación, y labios menores pequeños, no visibles, con introito vaginal. Debido a los hallazgos descritos, fue valorada por un equipo multidisciplinario integrado por genetista clínico, endocrinólogo, psicólogo y especialista en medicina de la reproducción. Posterior a su evaluación, se solicitaron diversos estudios paraclínicos, y estos estudios de laboratorio reportaron lo siguiente: el estradiol dio 10 pg sobre mililitros. Esto quiere decir que presentó un nivel bajo. Esto puede deberse a una insuficiencia ovárica prematura. Hablando de la prolactina, dio 3.91 ng sobre mililitros. Esto se encuentra dentro de un rango normal para la mayoría de los laboratorios. La FSH es un resultado significativamente elevado, ya que dio 44.61. Esto puede indicar insuficiencia ovárica primaria. La LH dio 9.96. Esto puede deberse a la falta de respuesta de los ovarios a la estimulación hormonal. Sobre la testosterona dio 0.22, esto está dentro de un rango normal. La glucosa dio 102, igual da un resultado ligeramente elevado. La Cr es el nivel de creatina y dio 0.45 mg sobre dl. Esto es considerado como bajo y puede deberse a distintas razones. Y el TSH dio 2.49. Esta indica que su función tiroidea está dentro del rango normal. A la paciente se le realizó una histeroscopía, es decir, un procedimiento médico que se utiliza para examinar el interior del útero de la mujer, y este evidenció lo siguiente: un himen íntegro, vagina normal, cuello uterino pequeño con canal endocervical normal, glándulas y moco. Se logró llegar hasta el orificio cervical interno sin pasar a la cavidad del útero. Se programó a la paciente a cirugía laparoscópica con los siguientes hallazgos: un útero hipoplásico, es decir que su útero es demasiado pequeño ya que no se desarrolló completamente, y su útero midió de 3 por 1.5 centímetros. Sus alpingues no mostraron alteraciones y en el informe quirúrgico se indicó que durante la operación no se encontraron sus ovarios, pero sí se identificó y se retiró un tejido residual, al igual que ambas trompas de falopio. La disgenesia genodal completa 46XY es una alteración excepcional, se expresa en uno de cada 100.000 nacimientos, con pocos casos reportados en la bibliografía mundial. Los primeros síntomas se observan en la adolescencia, amenorrea primaria y pubertad tardía, que son motivos de consulta médica. Las pacientes con síndrome de Swyer tienen características fenotípicas femeninas, con genitales externos y estructuras funcionales, vagina, útero y trompas de falopio. La paciente en el caso aquí expuesto tenía útero hipoplásico con vagina y salpingues. Los estudios de laboratorio revelaron hipogonadismo hipergonadotrópico, altas concentraciones de hormonas folículo estimulante y hormonas luteinizantes, y bajas de estradiol y testosterona.
Aunque la determinación molecular de este tipo de disgenesia genodal ha mejorado, la causa genética subyacente sigue sin conocerse, incluso en el 50% de los casos. Sin embargo, las mutaciones y pérdidas en SRY pueden detectarse en el 10 a 20% de los pacientes con síndrome de Swyer. El diagnóstico molecular de nuestra paciente permitió delinear el genotipo y, con ello, establecer pronósticos de la enfermedad. Al momento del diagnóstico, la edad es un factor determinante para el tratamiento de los pacientes con síndrome de Swyer, debido al riesgo de neoplasia genodal. Las probabilidades de neoplasia se incrementan con la edad: 5% a los 15 años, 27% a los 30 años y alrededor del 50% después de los 40 años. De ahí el diagnóstico oportuno y la pertinente genodectomía profiláctica, gonadectomía. Todas las pacientes con expresión XY completa deben recibir tratamiento hormonal continuo, sobre todo después de la gonadectomía, con la finalidad de lograr el desarrollo de caracteres sexuales secundarios, incluir la menarquía y evitar neoplasias malignas, además de prevenir la osteoporosis y enfermedades cardiovasculares. Entre las principales causas de amenorrea primaria por insuficiencia ovárica congénita o estructural con fenotipo femenino se incluyen los síndromes de Turner, Rokitansky, Kunstler y Hauser, y la insensibilidad a andrógenos. Estos padecimientos deben considerarse en el diagnóstico diferencial de disgenesia genodal completa 46XY. Los pacientes con disgenesia genodal completa son estériles, sin embargo pueden embarazarse u optimizar la fertilidad mediante técnicas de reproducción asistida, específicamente de ovocitos de donantes, en quienes se han descrito embarazos exitosos. La mayor parte de los embarazos reportados finalizaron en cesárea, con obtención de recién nacidos sanos, indicada por embarazos gemelares e inducciones fallidas, quizás debido a la falla de receptores hormonales de úteros hipoplásicos, que a su vez condicionan la alteración en la acción de prostaglandinas u oxitocina. Por nuestra parte ha sido todo, espero esta presentación haya sido de su agrado y gracias por su atención.